analizamos algunas variables importantes para que una ciudad pueda crecer de manera ordenada, respetando la cantidad y calidad de recursos naturales que están dentro del territorio. Primeramente, hablamos de la calidad del agua, calidad y cantidad. En esta variable se analiza el caudal, la cantidad de caudal que tiene el cantón en varias microcuencas, para saber cuál es la cantidad de agua y hacer las proyecciones futuras que tenemos a nivel del cantón en base a la cantidad de la población a futuro. Como ustedes pueden ver en la gráfica, el caudal del río Yanayacu, haciendo una medición de caudales en varios periodos de tiempo, del 2003 al 2020, existe una reducción de agua. Eso se debe a muchos factores internos, pero también externos que están afectando a los ecosistemas de alta montaña en la zona, principalmente por producto del cambio climático. Los páramos están perdiendo la capacidad de absorción de agua porque las partículas internas del páramo, los espacios porosos que tienen estos ecosistemas, están siendo llenados por gases de efecto invernadero que debilitan la cantidad de agua que pueda ser retenido. Este sí es un problema a largo plazo. A veces como comunidad nosotros asumimos que el agua está ahí, que siempre va a estar ahí, y nos olvidamos un poco de la forma como nosotros tenemos que utilizarla de una manera segura, ¿no es cierto? La calidad de agua en la zona es apta, es buena para el consumo humano. Sin embargo, existen lugares donde que la calidad se ve afectada por las plantas de tratamiento de alcantarillado que tienen a cargo las juntas administradoras de agua y que no se les hace los análisis o las descargas con parámetros ambientales permisibles. A nivel de microcuencas, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una microcuenca es un cauce principal alrededor del cual existen todos los factores sociales, económicos, ambientales. Ustedes saben que nosotros estamos en la cuenca del río Pastaza y las microcuencas que están aquí son tres principales, las del río Yanayacu, las del río Corazón y las del río León Sacha. Entonces, a nivel de Píllaro tenemos 51 microcuencas distribuidas a lo largo de todo, desde el norte hasta el sur, y que abarcan un promedio de 5.124 hectáreas. Estas microcuencas son las fuentes también de agua para todas las parroquias. A nivel de déficit hídrico, ¿qué es el déficit hídrico? Es la cantidad de agua que existe o cómo se va deteriorando o bajando la disminución del caudal del agua a nivel del cantón. ¿Por qué entender el déficit hídrico? Luego veremos unas proyecciones de cambio climático a nivel del cantón. Entonces, nosotros entendemos que si un cantón, ustedes pueden ver en esta zona es mucho más seca, pero a medida que nos acercamos a la cordillera o a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yanganates, el déficit va bajando, es decir, hay más cantidad de agua. En estas zonas donde que el déficit es mayor, ahí es donde que se deben aplicar proyectos o programas para ayudar a las comunidades a que garanticen la dotación de agua de riego y agua para consumo humano. ¿Cuáles son las políticas para proteger y establecer los ecosistemas relacionados con el recurso agua? A nivel de Píllaro existen algunas propuestas, principalmente se está trabajando con el Fondo de Páramos y Lucha contra la Pobreza, pero hay dos casos puntuales en Píllaro, que es Vaquerizo Moreno, con la declaratoria de un área de conservación y uso sustentable a nivel parroquial, donde que se está garantizando la provisión de servicios ecosistémicos y donde la población apuesta a la conservación del recurso hídrico a través de la conservación de bosques y de páramos. Y la parroquia San José de Poaló, en donde se está trabajando también con la fundación del Fondo de Páramos en la protección del ecosistema páramo. Ustedes pueden ver en esta parte el abastecimiento de agua para consumo humano, lo que yo les hablaba. Si bien la oferta es alta, la demanda a la proyección al 2040 va a cambiar, porque nosotros estamos utilizando más agua de lo que necesitamos. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de agua que se necesita por persona es de 80 a 100 litros. En Píllaro está pasando los 160, 180 litros por habitante. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Píllaro? Nosotros estamos utilizando agua que es para el consumo humano, lo estamos utilizando como abrevaderos, estamos utilizando para regar los pastos, para dar agua al ganado. Entonces estamos sobreutilizando el agua que es de consumo humano y vamos a tener problemas.
A nivel del cantón ya existen problemas en cuanto a la dotación de agua para consumo humano en el área rural. Hay zonas, por ejemplo, de la vertiente Tacha, que está en San José de Poaló, de donde baja para las 12 comunidades y las 12 juntas administradoras de agua. Ahí la vertiente está perdiendo la cantidad de litros por segundo que tenía. Y llega a sectores como Cayate, San Fernando, donde que ya tienen que racionalizar el agua para consumo humano. Ustedes ven la proyección de demanda del agua, que para el 2030 se proyecta una población a nivel de Píllaro de 13.022 habitantes en el área urbana. Entonces la demanda también va a crecer para el 2032. A nivel de clima, ustedes más que nadie conocen la variación de clima, y aquí también influye ya el cambio climático con las amenazas por sequía y las amenazas que tiene la cuestión del cantón por lluvia. Cambio climático es un factor transversal que nos va a afectar a todos, que ya estamos viviendo y que como Píllaro no es la excepción, también ya lo ha pasado. Ustedes dirán, antes recuerdan que siempre había estaciones o temporalidad para sembrar, nos dejábamos llevar o la gente cultivaba en base a las zonas cuando era buen secano, cuando aparecía la lluvia, y eso se ha ido perdiendo porque ahora las amenazas climáticas son mucho más fuertes. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación de todos los procesos climáticos en un periodo corto de tiempo, o sea, son eventos mucho más fuertes en periodos cortos de tiempo. Entonces, Píllaro tiene amenazas por sequía, zonas donde que la sequía va al 2040, va a ser mucho más fuerte, y zonas también lluvias intensas, que en un día pueda llover lo que no llueve en un año. Está pasando, ha pasado y va a seguir pasando si nosotros no tomamos medidas como adaptación y mitigación al cambio climático. A las personas nos toca adaptarnos al cambio climático. A nivel de residuos sólidos y saneamientos, Píllaro se caracteriza por una producción elevada con el 57% de residuos orgánicos. Es decir, si de todos los residuos sólidos que está produciendo el cantón, el 57% son orgánicos, existe un desperdicio de alimentos, y eso también tiene relación directa y es proporcionalmente directo con todo el deterioro también de los ecosistemas. Si nosotros como ciudadanos desperdiciamos alimentos, estamos desperdiciando suelo, estamos desperdiciando agua, y eso también económicamente es una pérdida. Entonces, si el 57% son residuos orgánicos, en la disposición final es un problema, pero también deberíamos ver la solución, que es aprovechar eso a nivel de saneamiento de residuos sólidos por medio del compostaje. Píllaro se caracteriza por ser uno de los terrenos, de los territorios que tienen un suelo extremadamente fértil, pero esa fertilidad también está en problemas por el cambio de uso de suelo, por las prácticas agrícolas que nosotros estamos realizando como personas, por las formas de agua, de riego, cómo lo estamos haciendo, y por la cantidad de agroquímicos que estamos utilizando. La fertilidad del suelo, el 14.82% es un suelo con fertilidad media, y siempre esta fertilidad está ubicada en las zonas donde están mucho más cerca a ecosistemas por la restitución de nutrientes al páramo, al bosque. Se ubica en las zonas de amortiguamiento y en las parroquias de Marcos Espinel, Poaló, San Miguelito, Vaquerizo Moreno, pero las zonas de San Andrés, la zona norte, siempre tiene una fertilidad mucho más baja, y eso tiene relación directa, es directamente proporcional también con cuánto producen los agricultores y el nivel de vida y la cantidad de recursos económicos que puede tener. El suelo es donde se asientan todas las actividades del ordenamiento territorial, de la planificación del desarrollo de un cantón. Sin el suelo no pueden existir y no existe absolutamente nada de lo que nosotros hacemos. Y los conflictos de uso de suelo que nosotros estamos generando también son críticos dentro del cantón. El ordenamiento territorial implica que cada cosa debe estar puesta en un lugar, cada cosa en su lugar. Al existir un conflicto de suelo, significa que nosotros estamos sobreutilizando un recurso que no es apto para una actividad. Les pongo un ejemplo mucho más puntual.
La zona de Pueló, de Marcos Espinel, de Vaquerizo Moreno, antes eran zonas que tenían masas boscosas, que eran bosques. Y esos bosques han sido talados para poner actividades agropecuarias, agrícolas. Ahí existe un conflicto de uso de suelo, porque ese suelo tenía una aptitud y esa aptitud era para bosques. Hay otros suelos que son aptos para agricultura y ganadería y nosotros en esos suelos estamos construyendo o estamos haciendo actividades que no son acordes al uso, es decir, lo estamos sobreutilizando y ahí sí comienza el conflicto de uso de suelo.